Vamos, hace un ratito, ayer asumieron 14 de los 19 intendentes, entre ellos Mario Vergara al frente de la Intendencia de Montevideo, bueno, para averiguar cuáles son las primeras decisiones que va a tomar y cuáles son los planes que tiene para los próximos meses. Ya recibimos al nuevo intendente de Montevideo, Mario Vergara. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Mucho gusto, un gusto estar nuevamente en esta mesa. Bienvenido. Bienvenido. Ayer en tu discurso dijiste tres palabras como faro, ¿no? Que son rigurosidad, responsabilidad y eficiencia con los recursos. ¿Ya pensaste por dónde vas a empezar a, de alguna forma, recortar o cómo para lograr esa eficiencia con la situación actual que tiene la Intendencia? No hay que confundir rigurosidad y eficiencia con recortes, ¿no? ¿Y la eficiencia cómo la lográs? Hay que llevarlo a lógicas de la mejor utilización posible de los recursos. Siempre hay márgenes para la gestión más eficiente en todos lados, ¿no? Pero está claro que el panorama de la Intendencia en materia de recursos es complicado, que eso obliga a tener claras las orientaciones de las políticas, pero a definir con firmeza las prioridades, porque las restricciones financieras lo que hacen es que te condicionan el ritmo y las trayectorias de las distintas políticas. Y como hemos hablado en más de una oportunidad, la prioridad en este caso la marca la gente, que es en el tema de limpieza, el tema de gestión de residuos. Entre las primeras medidas que ya se están tomando tienen que ver con ya el llamado a licitación para la compra de contenedores que son los que van a distribuirse en los domicilios, como primera etapa de esta forma de recolección de residuos basada en los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, en detrimento de los contenedores barriales, los contenedores que están en la vía pública, ¿no? Ya está determinado, perdóname que te interrumpa, está determinado las zonas ya delimitadas donde va a haber contenedores intradomiciliarios e intra... Sí, en la campaña nosotros presentamos en el marco de un proyecto que llamamos Montevideo Más Limpio, un mapa de Montevideo, en donde estaban determinadas las zonas, los barrios, donde primordialmente iba a haber contenedores intradomiciliarios, que justamente está condicionado por el hecho de que la fisonomía de esos barrios sea primordialmente de casas. Claro, las zonas más residenciales. Pero después quiero decir, tenés si ya está en barrios definido. más densos, con muchos edificios o cooperativas, ir más a los contenedores para el edificio, para la cooperativa. En el Montevideo rural también un mecanismo propio también, y en algunas zonas, sobre todo en algunas arterias principales, los llamados contenedores soterrados, ¿verdad? O sea, tratamos de que haya una respuesta de los mecanismos de recolección acordes con las características de cada territorio. Y vos decías, hay una licitación que ya se va a llamar ahora para todo esto. ¿Cuánto tiempo más o menos le calculás como para poder empezar a...? No, esperemos que sea rápida, ¿verdad? O sea, de aquí a fin de año ya vamos a tener seguramente un despliegue en algunos barrios de Montevideo con estas modalidades, como ya existe en Santiago Vázquez, como ya existe en Abayubá y en Nuevo Llamas. Pero en los próximos 2-3 meses ya vamos a estar empezando este despliegue, que son tiempos determinados por los procesos licitatorios. ¿Hay algún cambio inmediato que se dé o con el que lleguen pensando en relación a esto que muestre efectos en el corto plazo, más allá de este proceso que se inicia y que tiene efectos más de mediano plazo? La experiencia que se ha dado en Canelones, en Santiago Vázquez, en Abayubá, es que el efecto es muy rápido, porque parte del diagnóstico es la cantidad de basura y el tiempo que está la basura en la vía pública. Ahí es parte del problema. Y este mecanismo es ir a contenedores dentro de las casas, dentro de los edificios, dentro de las cooperativas, dentro de las empresas, quitando contenedores de la vía pública. En la campaña recorrimos Santiago Vázquez y los vecinos te decían, acá hubo un cambio que fue prácticamente inmediato. O sea que la percepción de la gente en este tema, en nuestra opinión, va a ser rápida en cuanto a que este cambio implica ver a la ciudad con más limpieza. ¿Pero qué tan rápido va a ser el cambio de un sistema al otro? Y bueno, el ritmo va a estar condicionado, obviamente, como decíamos al principio, por los recursos. Ya tenemos, sí, una etapa de esta primera licitación que va a abarcar 3-4 barrios, pero después, bueno,
tenemos diálogos pendientes con el gobierno. En estos días vamos a estar reuniéndonos con el Ministerio de Economía, con la Oficina de Planeamiento, en base a lo que hemos hablado durante la campaña, que Montevideo y Canelones han estado discriminados desde el punto de vista de los flujos financieros en los últimos años, y que, bueno, es como un acto de justicia ver si hay, por lo menos en este año donde uno tiene que operar con el presupuesto ya vigente. Recién a fin de año, primeros días de enero, tenemos que presentar el nuevo presupuesto. Bueno, que haya un refuerzo en ese sentido en aras de lo que no se transfirió en años anteriores. No pretendemos que sea peso a peso, pero entre cero y el peso a peso habrá algún camino en el medio. ¿Ya se negoció algo o todavía no? No, vamos a reunirnos en estos días. El ritmo, decía, va a depender de las restricciones que haya presupuestales. Veíamos sus declaraciones en los últimos días en relación a que se conoció la rendición de cuentas de la Intendencia de Montevideo, el déficit importante que hubo en relación al 2024, que fue un tema de discusión en la campaña electoral, pero todavía faltaba el número final del cierre 2024. Y usted decía, bueno, las prioridades que se marcaron en la campaña no van a cambiar, en todo caso lo que puede variar es el ritmo. Pero tampoco las cifras que se anunciaron, si bien son importantes, sorprendieron demasiado, en el sentido de que la percepción de que había una situación financiera compleja en la Intendencia ya la manejábamos todos, ¿verdad? Obviamente hay un salto, sí, de déficit en 2024, pero por algo fue un tema de campaña, porque ya todo el mundo percibía y tenía la noción de que el panorama financiero se estaba complicando. Vergara, entonces, no se vio sorprendido por el número final que tuvo el ejercicio 2024. No, o sea, entonces me veo sí preocupado, ¿no? O sea, tenemos que ocuparnos obviamente, de ordenar un poco ahí las cuestiones para poder tener recursos que no pasan solo por el tema déficit, pasan por todos los temas también del financiamiento, para poder desarrollar las políticas. ¿Pero tenías información sobre que iba a ser 8 veces mayor al del año anterior? Teníamos nociones. ¿Y cómo es no el número final. ¿La calidad del gasto cómo está en la Intendencia? Y siempre hay márgenes para la mejora, sin duda. Creo que el propio intendente saliente explicaba que el grueso de la explicación justamente de este aumento de déficit se debió más a una caída de los ingresos del último año y medio, ¿verdad? Que a veces se derivaba de cosas que estaban un poco fuera de la órbita de la Intendencia. Por ejemplo, la ley que habilita a pagar la patente sin pagar las multas, cosa que entiendo los intendentes deberíamos procurar que eso se revirtiera, hizo incrementar notoriamente la morosidad en el pago de multas. La resolución de la Suprema Corte con respecto a la tasa de inflamables también implicó una reducción de ingresos importante. Un cambio de criterio en el pago de la tasa de saneamiento de los edificios del Estado, que también vamos a tener que discutir bastante con el gobierno, que también implicó una reducción. Y hay también en el déficit una parte que es un cambio de criterio en la registración vinculada a las diferencias cambiarias, que fue algo que impuso el Tribunal de Cuentas. Pero pienso ahí lo de la morosidad de las multas o este cambio de criterio y cómo se toma en cuenta el valor del dólar, en cómo se hace registro de contabilidad en relación a creo que es un tema con las patentes, son cosas que son comunes para todas las intendencias, ¿no? Lo de la tasa de saneamiento no, porque la única intendencia responsable del saneamiento en el Uruguay es la de Montevideo. No, me refiero a la morosidad de las patentes. No sé cuál es la situación ni cuánto pesan las multas, no en la patente, las multas, en los demás departamentos. Pero a ver, entendamos, porque lo que puede estar implícito en la pregunta es que las demás intendencias no tienen déficit. No. Y en realidad tienen. Es un problema general de las intendencias. Sí, claro. Hay intendencias, vale la pena decirlo, hay intendencias que tienen déficit más grandes en términos brutos que la de Montevideo, como por ejemplo la de Maldonado, ¿verdad? O sea, en términos brutos. A relativizarlo ni siquiera no, por la cantidad no justifica, ni quiero entrar en un rifirrafe político en esto porque no tiene ningún sentido. Pero tampoco puede quedar esa sensación de que acá Montevideo es el único problema en términos financieros. Las intendencias... los déficits de las intendencias en muchos casos son muy importantes y el volumen de deuda de las intendencias, cuando se los ajusta por lo que es la población que hay en cada departamento, Montevideo es de los que tiene la deuda más baja. O sea, hay departamentos que tienen 5, 6, 7 veces el nivel de deuda por habitante que el que tiene Montevideo.
eso no nos cambia en nada en el hecho de que tenemos que focalizarnos en este problema, que tenemos que tener un poco ese desafío de ir corrigiendo los aspectos financieros a la vez que se van haciendo las políticas. Yo digo un poco en 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y tuve el privilegio de integrar el primer equipo económico con Danilo Astori, con Fernando Lorenzo, esa era un poco la situación. Teníamos una situación financiera muy comprometida, con niveles de deuda muy altos, el costo del financiamiento que teníamos en ese momento era muy alto, y teníamos una enorme demanda de cuestiones sociales, productivas, etcétera, ¿no? En el marco de la salida de la crisis. Y bueno, creo que tuvimos un poco la capacidad de ir manejando una situación que era de recomponer un panorama financiero a la vez de avanzar con políticas que son necesarias para la población. Me quedó una pregunta sobre el tema del cambio que hubo en el pago de la patente sin las multas. ¿Eso lo pensás impulsar vos como una de las medidas rápidas para que se vuelva atrás? Sin duda va a ser un tema de diálogo en el Congreso de Intendentes, sí, porque obviamente esto tiene que tener el peso de todas las intendencias. Pero necesita iniciativa parlamentaria. Es que fue una ley la Claro, que desligó una cosa de la otra, con lo cual el cambio, la reversión de eso se tiene que hacer por ley. Me queda la duda porque la enumeración de factores que influyen en los números de la Intendencia, muchos son externos, si se quiere, a la propia gestión, ¿no? Lo de la tasa de inflamables, decisiones que se tomaron desde el Gobierno Nacional, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, las cosas que sí entiende que se tienen que hacer distintas de ahora en más para poder tener los recursos para las prioridades que marcó Mario Vergara como intendente para los próximos 5 años? Sí, en materia de ingresos y de endeudamiento, acordate que la Intendencia tiene márgenes de maniobra muy limitados, ¿no? Para endeudarse hay que pasar por la Junta Departamental y tener mayorías especiales. Por ejemplo, no es lo mismo que en el Estado, que el Estado se puede endeudar. Tiene un tope que le fija el Parlamento, pero en general es un tope amplio. Ganar en eficiencia en el gasto siempre es importante. Las cosas van más a lo micro, ¿no? A cada licitación, a cada proceso, y a veces cuando pasó en este caso que entre 2023 y 2024 hay una caída importante de ingresos, a veces la reacción del lado del gasto no puede tener ese ritmo, porque hay políticas que no se pueden desmantelar de un día para el otro, ni sería bueno hacerlo, y cosas por el estilo. Pero nosotros vamos a abordar esto en clave de austeridad, sin duda, en clave de austeridad, que no significa recortar políticas, significa avanzar en la medida de las posibilidades, Lo que pasa es que, o sea, hay una percepción quizás, yo pensaba en esto ahora. Cuando asumió Tabaré como intendente el año 90, lo primero que hizo, no me acuerdo si fue el primer día, segundo día, fue ir al zoológico, lo recuerdo perfecto, cayó de sorpresa y descubrió un desastre, ¿no? Faltaba gente, por ejemplo, no había gente en la boletería, no se cobraba entrada, habían faltado una cantidad sin aviso. Y tenemos al zoológico de vuelta en el foco, de vuelta con una cantidad de cosas. Y con cosas bien distintas. Pero bueno, o sea, faltantes de dinero, faltantes desaparición de animales, todo el tema de la casita que se había hecho en la vieja casa del elefante. Da la impresión que hay algo que no funciona del todo bien en la Intendencia. Sí, son dos situaciones incomparables a nivel macro, porque en aquel momento la percepción que todos teníamos era que los municipales iban un ratito por día. Acordate que Tabaré aumentó el salario y redujo el horario y en realidad la gente fue a trabajar más de lo que iba antes. O sea que era un panorama realmente diferente. Ese no es el panorama de hoy, sin perjuicio de que aparezcan este tipo de irregularidades. En Villa Dolores hay un problema que se está abordando con respectivas investigaciones y sumarios, que no hay que confundir un faltante de dinero que se debió sobre todo a problemas de contralor operativo con el panorama de faltantes de comida de manera sistemática, con, como decís tú, la situación ahí donde estaba el elefante, en fin. O sea, esas cosas hay que abordarlas sin duda. Hay que hacerlas por temas que corresponden como la eficiencia de la gestión, por temas éticos, por temas de transparencia. Quizá no necesariamente
en el globo de las magnitudes de gasto que maneja la Intendencia sean significativas. Hay que hacerlas por todas estas otras consideraciones. ¿Y no hay otros lugares donde la cosa, bueno, no lo sepamos, pero sí Vergara sepa? Porque... No, Vergara no sabe, si no lo estaría denunciando, pero si aparecen habrá que tratarlos también de esa manera. Uno no puede decir acá no hay ningún otro lado donde no haya alguna irregularidad, ¿no? No, y claro aparte está recién entrando, ¿no? Sí, tampoco sé qué tanto conocimiento tiene hoy, qué tan firme está, o se necesita un plazo para conocer el funcionamiento. Sin duda. Tuvimos buenas jornadas, 3 jornadas que le llamamos de inducción, en donde jerarcas administrativos, profesionales y trabajadores de la Intendencia nos ilustraron a las autoridades entrantes de un montón de formas de operativa en la Intendencia, que fue muy útil, pero hasta que uno no aterriza y ve... Porque además la Intendencia hace de todo, ¿no? Estamos hablando del botánico a la necrópolis, del teatro, el museo, de viviendas, políticas sociales, turismo, desarrollo económico. O sea, hace de todo. Entonces es imposible pensar que en el aterrizaje uno tenga claro todo lo que pasa. ¿Y hubo reclamos ahí en esas jornadas de parte de estos ese es un poco el reclamo que seguramente hay en todo organismo y en toda empresa privada, que es que, bueno, siempre las cosas se harían mejor si hubiera más gente. Siempre la relación de costo-beneficio. Como todos lados, seguramente en algunos lugares sea necesario más capital humano y en otros quizás no. Me gustaría hacerte una consulta sobre vivir en Montevideo y todas las dificultades que tiene la ciudad en cuanto a la accesibilidad, que capaz que no la vemos tanto en los lugares más céntricos, pero salís un poquito de los lugares más céntricos y hay lugares en los que ni siquiera hay veredas, ¿no? Exacto. Hay barrios que no tienen veredas, o sea que la gente camina por la calle. Sí, sobre todo en la periferia. Exacto, es un problema grande, no solo para las personas con alguna discapacidad, sino para las personas en general. Y ahí lo que te pregunto es en qué medida se va a destinar recursos y trabajo para solucionar ese problema. Cuando presentamos el Montevideo más limpio, el Montevideo más ágil, el Montevideo más ágil, además de lo que van a ser los proyectos sustantivos en materia de transporte público y movilidad, estaba el plan de veredas. Ahí nosotros vamos a hacer como un cambio de pisada en el hecho de que el digesto municipal, la norma, dice que la vereda es responsabilidad del vecino. Obviamente eso no está funcionando. Hace años que no está funcionando. Nosotros lo que tenemos planteado es que sea la Intendencia la que salga a restaurar cientos de kilómetros de vereda y a hacer cientos de kilómetros de vereda nueva, porque en la periferia, donde se ha instalado muchos asentamientos, donde hay cuestiones más precarias, ni siquiera hay vereda. Y eso impacta no solo en la movilidad y en la accesibilidad, impacta en la seguridad. No es lo mismo caminar por un lugar donde hay calle, vereda y luz, que por un lugar que es barro, no hay vereda y está oscuro. Nosotros tenemos un plan de veredas para avanzar en esas dos dimensiones, de restauración y más. Aquellos vecinos que siguen siendo responsables de las veredas, bueno, le podremos trasladar los tiempos de financiamiento que tenga la Intendencia. En esto nadie pretende agobiar desde el punto de vista financiero, al contrario, lo importante es que la vereda se haga. Y bueno, si el vecino la tiene que pagar en 2 o 3 años, son montos que realmente son súper manejables. Y si hay vecinos, por ejemplo, en la periferia, que claramente son familias que no están en condiciones de absorber ese costo, bueno, se lo tratará en clave de política social. Me interesa volver un segundo al tema del capital humano, decía usted, porque claro, este es un momento de mucho entusiasmo para el equipo que asume, pero puede ser de un sabor amargo para trabajadores que de repente terminan, ¿no?, sus contratos en esta administración. ¿Eso cómo se está manejando? En la línea general de cuál va a ser la política de contrataciones de la nueva administración y también en cómo se cierran los procesos de la administración que viene, porque tengo entendido, porque me ha llevado por distintos lados, hay mucha gente que, no sé, la semana pasada se enteró que, bueno, su contrato no se va a renovar, o de repente tenía incluso la expectativa, la información o el rumor de que iba a seguir trabajando. Que igual hace semanas sabías que su contrato caía. Que su contrato caía, exactamente. Exactamente. En casos, últimamente se le informó a quienes se les iba a renovar. Acá hay un panorama general que es, hay 8.500 funcionarios municipales en general, con relación funcional
normal, digamos, eso está fuera de discusión. Tenés algunos miles de trabajadores que no son funcionarios de la Intendencia en empresas, cooperativas, organizaciones sociales, con distintas reglas de contratación. Y tenés un conjunto de contratos que algunos son históricos y que se va renovando contrato, pero en gente que ya es prácticamente un funcionario, que sostiene los servicios, que hace 10, 15 años que está renovando. Bueno, ese es un panorama. Y después están contratos más de designación directa, designación política, asociados a los periodos de gobierno, a los periodos de la administración. Que en algunos casos se superponen igual un periodo del otro, porque en definitiva es el mismo partido el que está en el gobierno. Bueno, pero es una decisión de cada administración que entra, decidir si continúa con alguna. No. Cuando uno tiene un cargo de designación política, sabe que se acaba el periodo de gobierno tiene que ir. Y se tiene que, como regla general, se va. A veces, en este caso de continuidad de partidos, muchos pueden continuar. Y ese es nuestro enfoque. Por supuesto que es un momento feo, ¿no? El tener que decir, mirá, si acá hay determinado número de contratos, si hay muchos que como regla general caen, algunos se renovarán, pero otros no, está feo, está claro que es un momento complicado. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de cientos de contratos que obviamente la administración anterior definió correctamente que caían el 10 de julio. Nosotros no estábamos en condiciones de hacer evaluaciones funcionales de cientos de personas en una semana, sin duda, pero también vuelvo al tema, no estamos hablando de gente que se haya hecho un llamado, no, estamos hablando de designaciones directas y de designaciones políticas. Nosotros lo que hicimos sí fue, con todo el equipo, con cada uno de los directores de departamento, bueno, ir revisando en cada departamento la propuesta que ellos hicieran a efectos de ver quiénes renovaban, pero hay muchos que no se renovaban, ¿no? Si uno compara la cantidad de contratos que había a diciembre, y marco diciembre porque ya mucha gente cesó los contratos en estos meses en la conformación del gobierno y las empresas públicas. Pero si uno compara el número de contratos que había en diciembre con los que seguramente nosotros vamos a estar generando con la nueva administración, bueno, va a haber una disminución importante, ¿verdad? En ese contexto, sí, claro. Y ojo, estamos renovando hasta diciembre para tener los tiempos, sí, de una evaluación más fina, ¿no? Ahí quería preguntarte porque la gestión de COSE fue muy cuestionada por el tema de la cantidad de contratos, de contrataciones directas, en especial para equipos de comunicación, bueno, en fin. Estuvo siempre ese tema sobre la mesa, ¿no? La cantidad de funcionarios contratados en forma directa. Cuando vos decís vamos a bajar significativamente, ¿tenés un número más o menos? ¿Había tantos contratos directos? ¿Va a haber tantos? Déjame revisar porque en realidad hay que ir sumando contratos con distintos códigos y distinta naturaleza, ¿no? Pero nosotros estimamos que puede haber una reducción neta de unos 60, 70 contratos. 60, 70 contratos, pero digamos, en la proporción de la cantidad de contratos que hay, ¿cuánto pesa? Y ponele que hubiera 300 y algo. O sea, es un número significativo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Parte de las razones del déficit de la Intendencia? Yo creo que en los volúmenes que estamos manejando tienen un peso relativamente menor. Pero se puede achicar ahí claramente. Un poco, sí. 20% a vuelo de pájaro, más o menos. Claro. Y ahí, en todos esos casos, son, digamos, la visión es que son definiciones políticas, porque también manejó que, bueno, que hay divisiones que se apoyan por el trabajo de estas personas, que en realidad son trabajadores. Bueno, eso que tratamos de detectar rápidamente en corto tiempo es lo que implica que hay muchos contratos que se renuevan. Obviamente la intención acá, en estas cosas, cuando se hacen así de manera más o menos masiva, siempre puede haber algún error o alguna injusticia, pero la lógica fue que aquellos contratos que son de esos que sostienen los servicios, se les diera continuidad. ¿Cómo vio la decisión de la Intendencia saliendo por lo pronto las críticas que hizo el presidente CUTSA, Juan Salgado, respecto a que en este manejo del déficit que se estaba haciendo hubo dineros de los subsidios de la Intendencia, incluso dineros transferidos del Ministerio de Transporte a la Intendencia para que se los pase a las empresas, que demoró en llegar, lo cual implicó que las empresas no tuvieran el dinero a tiempo y tuvieran que incluso salir a pedir préstamos para poder hacer frente a sus obligaciones? ¿Cómo vio ese? Bueno, yo lo vivo sobre todo por un tema de
de que en determinado momento se generó unas dificultades de relacionamiento con mensajes que fueron confusos, pero creo que vale la pena dar un pequeño contexto de esto, ¿no? El boleto claramente está subsidiado, tiene un subsidio que viene del Ministerio de Transporte y otro subsidio que viene de la Intendencia, y cuando, bueno, se pone el foco de que hoy por hoy hay un atraso de 150 millones de pesos en la transferencia de subsidios, es el monto equivalente a un mes de subsidio. Sí. O sea, digo esto para poner en contexto ¿cuál es el nivel de atraso cuantitativo. El atraso es un mes, básicamente, o 20 días, 25 días. Ojo, que algo igual que es algo que no había pasado ni siquiera en la crisis del 2000. Eso es verdad. Y también hay que entender del lado de las empresas que eso también es parte de los ingresos que las empresas esperan para hacer frente a sus gastos, al pago de salarios, etcétera. También en el hecho de que hubo mensajes confusos quizás en eso. Digamos, hubo un mensaje clarísimo, ¿no? Salgado dijo que con Zunino había cambiado la irresponsabilidad, Zunino dijo que es fácil ser capitalista con subsidios, o sea, hubo mensajes que fueron muy claros. Nuestro talante de relacionamiento con todo el mundo va a ser de diálogo, de franqueza, pero de búsqueda de salidas comunes, ¿verdad? Difícilmente me hayan visto a mí en tonos de esa naturaleza, pero es cierto también que no hace mucho tiempo las empresas tuvieron que tomar decisiones importantes con respecto, por ejemplo, al pasaje a los ómnibus eléctricos, ¿no? Que implicó una inversión inicial de todas las playas estas de carga, de baterías y demás, una inversión importante que obviamente son decisiones que se toman en la expectativa de un cierto flujo financiero. Entonces, cuando se generaron incertidumbres en ese sentido, se entiende la reacción de las empresas. Pero bueno, también quiero poner esto en ese contexto de que estamos hablando de un atraso de un mes. Creo que se entró como un poquito en una espiral de dificultades de relacionamiento que nosotros claramente tenemos la intención de desespiralizar y ir al diálogo y a buscar soluciones, porque está claro que a nadie le conviene que se genere un problema con el transporte colectivo, en el sentido de que lo que está acordado hay que cumplirlo y hay que cumplirlo lo más en fecha posible. Hay una tradición, como bien se decía, pero bueno, yo pero se va a corregir ese atraso. Aspiro, vamos a ver al ritmo, va a ser dialogado, ¿no? Porque hay que volver al punto inicial de la entrevista, sí, ¿no? El panorama financiero de la Intendencia no es reluciente, pero está claro que yo confío en que eso se va a ir resolviendo. Ahí me surgen dos dudas, porque entiendo que hay una parte del subsidio que responde a fondos de la Intendencia, que tienen que ver con el boleto estudiantil, el boleto de los jubilados, pero hay una parte que no es de la Intendencia, que es del Ministerio de Transporte, por el fideicomiso vinculado al gasoil. Exacto. Y eso no es plata de la Intendencia, no. Y por lo que dice Salgado, esa plata está demorando en ese traspaso de transporte a la Intendencia de Montevideo. Bueno, no, eso no va a pasar, no sé si pasó, pero eso no va a pasar. Pero eso por un tema más bien del mecanismo de pago, ¿no? O sea, que en vez de que el Ministerio de Transporte pague directo a las empresas, pasa por la Intendencia y se transfiere todo junto. Igual es caro el boleto, ¿no? Con todos los subsidios que tiene, 50 pesos con tarjeta y 60 cash. Es caro. Y bueno, yo creo que obviamente para mucha gente significa caro. Estás en un proceso donde hay una reducción sistemática del número de boletos vendidos, pero en un marco de inversiones de las empresas para la modernización de la flota. Creo que está, hoy por hoy, el panorama de flota de transporte público es de los mejores de la historia, en el sentido de son unidades cuya antigüedad media es la más baja de la historia, tenés una proporción, ya un 25% que es eléctrico y para el final del periodo de gobierno va a ser la mitad. Tenés una alta proporción con accesibilidad, con conectividad, son limpios. El problema del transporte público pasa por los tiempos de viaje, por la agilidad, digamos. Y eso es lo que se apunta con los proyectos que están sobre la mesa. Obviamente esto implica costos, todo el proceso de determinación del precio del boleto va en la evolución de los costos y aún así con una proporción de subsidio que no es menor. ¿Pensar en la posibilidad de bajar el boleto no? No está sobre la mesa, ¿verdad? Acaba de subirse un peso. No, claro, un peso en 50, no parece una cosa muy significativa, pero claro, es
sistemático, pero en general eso se asocia a la evolución sobre todo de costos que no son el combustible, ¿no? Porque por el mecanismo de funcionamiento del fideicomiso del gasoil no pesa tanto las variaciones en el costo del combustible sobre el boleto. Esa parte va por el lado de los subsidios. Pero de todas maneras, bueno, el seguimiento de los costos es fundamental, las famosas paramétricas sí, que se podrán revisar, no digo que no. O sea, yo no descarto que las paramétricas se puedan revisar. Con la que se ha trabajado hasta el momento, bueno, ahora implica un pequeño aumento. Son decisiones que hay que tomar. No son simpáticas, no son populares, pero hay que tomarlas. Mario Vergara, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Muchas gracias y suerte. Gracias. Ahora cuando son las 9:40...